darme cuenta que la carrera de filosofía no está en la UACJ ni en ninguna de las universidades de Ciudad Juárez, dije, me voy a tener que ir. Forzosamente me voy a tener que ir. Y eso es algo que también venía en el combo de decidir estudiar filosofía. El reconocer esa parte de mí que quería conocer el mundo, que estaba harta de vivir en Ciudad Juárez. Y creo que fue de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, ¿eh? Haya sido como haya sido, ¿no? Todo batallado, todo de mil presiones alrededor. Cuando sí resentí mucho el cambio fue cuando me mudo a Michigan para completar mi maestría y estoy en una comunidad de personas mayormente blancas, descendientes de Alemania. Por la soledad al ser la única persona mexicana y de Latinoamérica en tu programa. Por ser la única que entiende que en una clase en donde se está hablando del duelo con la muerte, es válido preguntar si vamos a hablar de rituales, por ejemplo, el Día de Muertos. Y en general, siempre fueron nos al principio. Siempre fue, la tienes que pensar más. No estás lista para escribir algo así. Todo me regresaba a mis preguntas iniciales, ¿no? Y a lo que mi intuición como filósofa me decía. Entonces ya hubo un punto del semestre en el que dije, ¿sabe qué, maestra? Voy a responder esta pregunta, así la quiero responder, voy a utilizar el Día de Muertos como ejemplo. Y, o sea, casi todo el borrador del ensayo ya hecho, ya estructurado. Y solamente así dijo, ok, ahora sí es una idea. Siempre trato de que en mis actividades de servicio a la filosofía o de voluntariado, ayudar a las personas que más necesitan de espacios con experiencias filosóficas o que han sido ignoradas tanto tiempo. De ahí viene ese interés en la filosofía para y con niños y ese proyecto de I Still Feel Like Me, Philosophical Pedagogies for Children with Immigrant Backgrounds, que también fue muy importante tener esas conversaciones con niños inmigrantes o de padres inmigrantes que hayan vivido procesos de inmigración, porque es muy diferente preguntar sobre justicia a un niño inmigrante a un niño que no ha tenido ese tipo de experiencias, ¿no? Que no ha estado en un centro de detención o cuyos padres no han tenido que irse del país para mandarles dinero desde el otro extremo del mundo, por ejemplo. Y también crisis de identidad, ¿no? ¿Quién eres tú sin tu lengua o con tu cultura, sin tu cultura, con los lugares que conoces? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Filocharlando. El día de hoy me complace la compañía con quien estoy, porque, bueno, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero esta charla ha sido pospuesta por múltiples factores de ambos dos, como decimos luego. Entonces, después de algunos meses de gestión, finalmente ha llegado el momento de estar aquí en esta charla. Así que, pues bienvenida, Grecia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Grecia Sánchez? Hola Miguel Ángel, muchísimas gracias por invitarme a este podcast y también por tener muchísima paciencia con los eventos de los dos y sé los problemas de gestión que tuvimos, pero aquí estamos y aquí se arma. Sí, estábamos como que era el reto de ver quién no podía primero o algo así, pero bueno, estuvo divertida la gestión, pero bueno, al finalmente ya hemos logrado. Y bueno, aunque el momento de esta grabación va a faltar algunos meses, pues adelantarles también que Grecia va a estar en la Filocomps 2023 como ponente, así que bueno, va a ser como la tertulia para que la vayan conociendo y pues para que se vayan preparando a lo que viene más adelante. Ahora sí, antes de empezar, pues platicarles por si no ubican a Grecia, no la conocen, porque es un ente muy difícil de encontrar por internet. Ella es graduada en Filosofía y Periodismo, un doble grado, en Periodismo Multimedia, por la Universidad de El Paso, Texas.
en la cual obtuvo el grado cum laude. Actualmente está estudiando la maestría en filosofía en la Western de Michigan, en Estados Unidos. Es miembro del Hispanic Serving Institution, que es pues un programa de Estados Unidos que tienen para promover que haya más profesoras latinos en las escuelas. Entonces ella está inmiscuida por allá. Es también gerente del programa MAP, que bueno, por sus siglas en inglés se refiere a minorías y filosofía. Es llevar un poquito bueno, ya nos platicarán un poco más a detalle sobre qué va esto, pero grosso modo es llevar la filosofía a las minorías. Es una poeta reconocida y condecorada porque, bueno, tiene entre su haber dos premios, en el Citing Writing y el Borden Screens. También tiene un premio de estudiantes de diversidad e inclusión por la Universidad de Michigan. Ha sido jefe editorial de la Minero Magazine, que es la revista bilingüe de su Universidad del Paso, Texas, y también fue columnista en The Prospector, una revista también ahí parte de la universidad y bueno, con diversas temáticas y en donde bueno, tenían unas líneas editoriales muy muy interesantes y una pluma, pues bueno, no niega que es poeta, así que vamos a comenzar desde el inicio, como siempre arrancamos aquí Filo Charlando, que es preguntarte, Grecia, ¿de dónde eres? Soy de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Ahí crecí y actualmente vivo aquí también. Excelente. Ahora, platícanos algo de tu ciudad, porque cuando me imagino que incluso las personas que no son de México piensan en Ciudad Juárez, como que les viene cosas no tan simpáticas que digamos. Entonces, ¿qué es lo que nos podrías decir que es realmente bueno, que es realmente interesante de tu ciudad? Híjole. Yo creo que a cualquier mujer que le preguntes eso, que haya vivido y crecido en Ciudad Juárez, va a ser una pregunta difícil. Pero te puedo decir que, híjole, sobre todo como profesionista en el mundo de la comunicación, sí ha habido un dilema muy fuerte en los medios de comunicación en presentar esta narrativa um, de que Ciudad Juárez es una ciudad violenta, una ciudad feminicida, más feminicida que otras ciudades dentro de México, que ha habido más muertos que en Afganistán en guerra y todas las estadísticas que ya se nos vienen a la mente en cuanto nombramos Ciudad Juárez. Y lo que te podría decir es que sigue siendo una herida colectiva, sigue siendo parte del proceso, a lo mejor por sanar de varias mujeres, porque sigue pasando mucho. No a la medida que estaba en 2008, en la época del 2008-2010, pero pues el año pasado hubo un Jueves Negro. Las personas de Juárez sabrán a lo que me refiero. Y te puedo platicar que la gente es muy empática. Iba a decir a posteriori, pero yo creo que todo este trauma que hemos vivido como colectivo nos ha cambiado para bien, en que estamos dispuestos a ayudar y a tender la mano y a no juzgar tan rápido. Se ha quitado esa narrativa de ¿sabes qué? Esta persona acaba de morir, estaba en malos pasos. Ahora yo he visto, al menos en mi círculo de familia y de amigos juarenses, que no somos tan rápidos en juzgar, porque ya no lo sé, fíjate. No sé a qué se deba, tendremos que hablar con un psicólogo y con alguien especializado en el trauma generacional y trauma colectivo como para responder a esa pregunta. Pero algo nuevo es que esta ciudad es muy empática. Para mí, he conocido mucha gente muy amable, muy trabajadora, muy humilde y personas que también tienen ganas de mejorar la ciudad desde diferentes perspectivas. Entonces, también es una ciudad fronteriza, algo que no mencioné. Yo me he movido en Ciudad Juárez y El Paso, Texas, que también tiene muchísimo que ver con los factores de violencia, pues, y el narcotráfico que se viven en la ciudad. Pero te puedo decir que como ciudad fronteriza,
hay una colaboración innata entre estas dos ciudades y una identidad única que no se vive en otras ciudades de México, pues, o en otras ciudades de Estados Unidos, igual, si lo queremos ver del otro lado, de la otra perspectiva. Entonces, es un ambiente de mucha colaboración y mucho trabajo. Oye, aunque ahorita lo tocaste profundamente esta parte de la violencia específicamente hacia la mujer, algo que me llamó la atención justamente fue cómo arrancaste, ¿no? La respuesta que fue, si le preguntas a cualquier mujer cómo es estar aquí, ¿cómo nos podrías, pues, ayudar a reflexionar esta parte, ¿no? Este sentir como mujer actualmente, quizá, bueno, no solo en el país o en Latinoamérica, que desafortunadamente vive una violencia muy fuerte, pero concretamente ahí en Ciudad Juárez, ¿cómo es ser mujer? Híjole, te vas hasta la cocina con esas preguntas, ¿eh? ¿Cómo es ser mujer? ¿Creces con miedo? ¿Creces con ideas muy machistas de cómo te debes de vestir, de cómo te debes comportar, de cómo se tiene todavía esa retórica de que se culpa a la víctima, ¿no? Si te vistes de tal manera, invitas riesgos, ¿no? Es que tú eres la que de alguna manera se responsabiliza por las decisiones y los actos de alguien más, y eso pues lo seguimos cuestionando ese tipo de creencias, pues, y más en Juárez. La situación está como que exponencialmente creciendo, o lo estuvo durante estos últimos años. Entonces, para mí, el ser mujer en Ciudad Juárez fue crecer con una violencia muy normalizada y un machismo y patriarcado muy normalizado. Y afortunadamente yo crecí en una familia en donde se me daba la libertad de cuestionar y generar opiniones y defender esas opiniones siempre y cuando fueran fundamentadas con argumentos de lógica, ¿no? De las estructuras de debate, ¿no? Y fui muy afortunada porque así pude, como de alguna manera, crecer con ese entrenamiento hasta filosófico, pues, y de ahí se da la oportunidad que yo tengo de cuestionar la manera en la que estoy viviendo, lo que dice la gente, lo que yo misma estoy creando, lo que yo misma pienso o llegué a pensar, pues. Y ser mujer en Ciudad Juárez es vivir cuidándote de todo y de todos. Y a lo mejor sí tener empatía, sí tratar de ayudar a las personas, pero también tener miedo a meterte en cosas que no... en donde solamente por tratar de ayudar hasta tú sales lastimada, ¿no? Como ha sido el caso con muchas. O simplemente por ir a la escuela, por ir a trabajar, por ir a visitar a un familiar. Es muy triste. Me hiciste acordarme mucho de... Yo estaba en segundo semestre en UTEP y yo cursaba todos los días. Yo era becada, no iba a poder estar estudiando en las universidades que estuve sin becas o ayudas financieras. Entonces, me acuerdo mucho de un feminicidio en particular de una estudiante de licenciatura en la UACJ que se llamaba Daniela. Y cada feminicidio que ocurría a mí me hacía pensar que yo pude haber sido ella y que yo soy ella también. Una chava que simplemente va a la escuela a estudiar, va leyendo en el camión o en su carro y de un día para otro ya no está aquí. Entonces, es algo muy fuerte. No creas que te voy a poder responder esa respuesta por completo o, perdón, poder responder esta pregunta por completo o abarcar todas las perspectivas que se deberían en este tema. De verdad, le preguntas a una mujer de miles que sufrimos esto diario y las que no están aquí como para contar estas historias. Entonces,
Está, Vamos está cañón. Vamos a girar un poco la tertulia, pero sin quitar como que la tonalidad que lamentablemente pues anda por allá. También comentas algo de irnos un poquito antes de especificar un poquito en ti, que es una ciudad fronteriza, no lo habías comentado y lo refrescaste. La gente que vive pues más al centro, más al sur o quizás en otros lados, no dimensionas como que esta parte de ciudad fronteriza o incluso tienes el prejuicio, ¿no? De la ciudad fronteriza es como que otro, por ejemplo, otro México, otra onda. ¿Qué es una ciudad? ¿Qué es la ciudad fronteriza? ¿Qué es vivir ahora sí que en una ciudad con esa facilidad que dices tú? Yo pasaba todos los días del tingo al tango, me iba para acá y para allá. ¿Cómo es ahora cómo es vivir o cómo es estar en una ciudad fronteriza? ¿Qué cambios puedes ver o qué manera diferente de ver pues tus realidades? Híjole, te cambia hasta la identidad. Hay personas que no se creen mexicanas viviendo en Ciudad Juárez. Tienes la facilidad, si es que tienes el dinero para las visas y todos los documentos legalmente, tienes la facilidad de estar en dos mundos muy diferentes en un mismo día, por ejemplo. Yo recuerdo que en mi época de licenciaturas tenía que levantarme, hubo un semestre que no tenía algo que se llama la línea express, que es, hay una línea normal que te tardas mínimo 2-3 horas en la línea para que te reciba el guardia CBP y luego ya puedas pasar a Estados Unidos. Y hay una línea express en donde te tardas máximo 20 minutos en cruzar. Y claro que tiene su propia aplicación de documentos, su propia visa, sus propias tarjetas, todo un proceso diferente, ¿no? Y es muy exclusivo. Entonces, yo para poder obtener mis visas para estudiar en Estados Unidos tuve que primero aplicar a la universidad y después no alcancé a aplicar a la línea express ese año. Entonces mi primer semestre de universidad tuve que levantarme a las 3 de la mañana para estar lista en el puente a las 5 de la mañana, porque si no ya iba a estar muy detrás en la fila y ya no iba a alcanzar a pasar a tiempo. Y todo para que tenga, era para estar a tiempo a mi clase a las 7 de la mañana en la universidad. O sea, hay una calle que se llama César Chávez que está al ladito del Río Bravo, que ya ni siquiera es río, ¿verdad? Pero geográficamente se le llama el Río Bravo. Y puedes ver el muro, puedes ver Juárez y del otro lado El Paso, Texas. Y yo, de veras, me pasé 4 años y medio manejando por esa calle y ver de un lado para mí el mundo que estaba dejando atrás en ese entonces, México, los burritos deliciosos, la comida, la cultura mexicana, el Día de Muertos, el acompañamiento, la cultura colectivista, el necesitar de otra gente para estar bien. Y del otro lado era incertidumbre, a lo mejor sí apoyo académico, una vida profesional que yo en ese momento pensaba que no se podía conseguir en otra parte que no fuera Estados Unidos. Y una cultura individualista, independiente, el pensar que tú puedes hacer todo lo que tú te propongas, y toda esta retórica que maneja Estados Unidos, al menos en estudiantes universitarios. Y es muy diferente al camino que tú haces de unas cuantas cuadras a lo mejor de tu casa a tu universidad, ¿no? O a tu trabajo. Tienes la oportunidad de conocer gente de muchos lados. Hay mucha gente que viene por los consulados, al menos. Hay mucha gente que viene solamente a tramitar sus procesos legales. Y también hay toda una narrativa con los migrantes. Personas que piensan que son gente que invade, personas que piensan que necesitan ayuda, que necesitan recursos, otras personas que dicen que necesitan los trabajos. Todo lo que ves de la retórica de inmigrantes, hay de todo, y aquí se vive más. Me acuerdo que también en el 2016, en mi primer trabajo como reportera, es más, fue mi primer trabajo, entrevistar a personas
sobre la elección presidencial de Donald Trump y estábamos en un evento estudiantil porque creo que UTEP reservó un salón solamente para poner los noticieros y que estuvieran estudiantes colaborando, escribiendo, dialogando, pues. Y pues me tocó conocer de todo. Personas que decían que Trump era el presidente que Estados Unidos se merecía y lo decían orgullosos. Y personas que preferían no responder ninguna pregunta porque no podían dejar de llorar. Entonces, hay de todo en una ciudad fronteriza, muchísimas perspectivas muy opuestas, y yo creo que hay más evidencia como para aportar de una manera diferente a las narrativas que se viven en los centros de cada país, ¿no? Es muy diferente vivir en la Ciudad de México y hablar de inmigración a vivir en una ciudad fronteriza, ver a los inmigrantes de camino a tu trabajo, ver los albergues que necesitan cobijas, que necesitan despensa, y no sé, tenerlo enfrente, verlo de lo que están hablando los noticieros, ser testigo presencial de todo, de esas injusticias, realmente. Ver cómo la gente de repente cruza por el río Bravo, porque ni siquiera es río, es un terreno baldío, haz de cuenta, y hay una que otra patrulla de los CBP officers y ves a padres preocupados por sus hijos, ves a madres cuidando de bebés, y también ves a CBP officers tirando gas, por ejemplo, a familias en busca de asilo. Entonces, se ven muchas cosas. Tienes oportunidad para como que obtener beneficios de ambos mundos, y también llegas a ver lo peor de esos dos mundos en un mismo lugar. Oye, y siguiendo con los recuerdos, con esta remembranza, cuando piensas en Grecia, pero en una Grecia adolescente, niña, joven, ¿cuál es de los primeros destellos que dices? Esto es como que, cuando pienso en mi de teen, este es de lo primero que me acuerdo. ¿Me preguntas por la Grecia niña o la Grecia adolescente? Porque son bien diferentes. La que más con la que más menos conflicto tengas. Ya sé, ¿no? Pues te voy a comentar de la Grecia niña. Yo siempre he sido muy curiosa. Muy, muy curiosa. He querido probar muchísimas cosas. He tenido muchísimos hobbies a lo largo de mi vida. Y gracias al apoyo de mis papás, que siempre, órale, el deporte que tú quieras elegir, pero ahí vamos contigo, ¿no? Si tuve la oportunidad de estar en taekwondo, ajedrez, gimnasia, ballet, fútbol, ahorita tenis. ¿Qué más? Toco la guitarra, toco el ukulele, la bicicleta, estuve un tiempo en ciclismo. ¿Qué más? Me encanta pintar, hubo concursos ahí de dibujo que tengo en mi infancia. Mi papá me enseñó el alfabeto griego porque dijo que mi nombre era Grecia y si no me lo sabía, pues órale, era pecado. Entonces, siempre he sido una persona muy curiosa de cualquier actividad, cualquier tipo de arte, porque también no sé si porque mis padres son nerds o porque yo también tenía una curiosidad muy innata, pero en mi casa nunca faltó libros tampoco. Entonces, ni de poesía, ni de literatura clásica, ni de desarrollo personal, nada. Tuve la fortuna de tener esa abundancia en hobbies y actividades que también desarrollaran mi persona. Y esa formación integral que también mis papás querían para mí. Entonces, la curiosidad, yo diría que me define más.
Oye, retomando un poco esto que estás diciendo, ahora, bueno, se llama Filocharlando el programa, estás en Filosofía en la Red, eres filósofa, pues no puede faltar la pregunta del millón. ¿Quién es Grecia Sánchez Blanco? ¿Qué te define? Ay, definir es limitar, Miguel Ángel. ¿Y por qué querría uno limitarse? Eso, ¿en una palabra? ¿O así como me defino nomás? ¿O cómo? Definición de diccionario, ¿no? O el quién eres, y a lo mejor definir es más limitativo, o un quién eres más abierto. ¿Quién soy? Ok. La pregunta más No sabías que venías a examen de filosofía. Okay. Ya sé. No vine preparada, no estudié. No te creas, si alguien va a responder esa pregunta, pues claro que la autoridad en primera persona es lo que más he considerado. Entonces, me llamo Grecia y soy filósofa. Soy una persona muy curiosa por todo. Y fíjate que acabo de cumplir ese sueño, ¿eh? Cuando me imaginaba qué carrera estudiar y cuál era mi identidad, qué era lo que yo quería para mi vida, siempre, ya cuando supe, pues la filosofía, de repente nació esa frasecita, ¿no? De, me llamo Grecia y soy filósofa, o sea, sí, hay toda una tradición de una tradición filosófica que nació en Grecia, no solamente en Grecia, voy a añadir, ¿verdad? No, no solamente desde esa perspectiva colonialista, pero sí tuvo mucho que aportar en muchas otras áreas o campos dentro de la filosofía. Entonces, ¿sabes qué? Ahí lo voy a dejar. Me llamo Grecia y soy filósofa. Así lo voy a definir. Casi para epígrafe. Quedó bien, sí. Para eslogan, ahí ya queda de eslogan. Eslogan. La nueva biografía en Twitter y en Instagram y todas las redes sociales. Oye, Grecia, y ahora, bueno, ya nos has compartido algunas de tus virtudes, como esto de la curiosidad. ¿Qué defecto podríamos encontrar en Grecia? Pues mira, desde el año pasado yo vengo pasando por un proceso de salud mental muy fuerte en donde me diagnostican distimia o depresión persistente, y con ese contexto yo diría que uno de mis efectos es que suelo dejar de lado mi salud mental muchísimo. Aún con ese diagnóstico, aún sabiendo claramente qué es lo que me pasa, sigo a veces sin priorizar esa parte de mí y priorizar, por ejemplo, el trabajo o el leer los libros de filosofía, que ahí está la lista de 25,000 libros que no he terminado y que ni siquiera he abierto y que ya compré. Y total, todo menos la salud mental, ¿no? Que es de las cosas principales, y más en mi caso, con esta condición que tengo. Entonces yo diría que ese es uno de mis efectos. Y para ir como cerrando un poquito esta pieza sobre Grecia, un dato curioso, inútil, bizarro, divertido sobre ti. Gusto, dato manía, hobby. Ya sé, ¿verdad? Fíjate que soy de las pocas filósofas que obviamente han tomado cursos y seminarios y saben de diferentes tipos de epistemología, y aún así leo y me interesa muchísimo la astrología con el enfoque de crecimiento personal, y eso creo que es algo que no muchos filósofos o no se atreven a admitir o no lo quieren admitir. Entonces, dato curioso, sí me creo muy Piscis, y sí me creo muy ascendente en Sagitario también, y muy que mi
signo de luna es Acuario. Todo esto importa. Y sí, tiene sentido. No nada más es de cotorreo, sino que así. Oye, Grecia, ahorita que estamos tocando esta parte de que eres filósofa, eres Grecia, eres filósofa, y bueno, la filosofía tiene muchísimos campos, muchísimas cosas, estudia de todo. Pero ¿qué es esa cosa que sabes que estudia, pero que dices, pues saben qué, yo aquí paso, está, qué bueno que exista, pero bye, yo ni me meto ahí? Lo primero que se me viene a la mente es la metafísica. Y yo sé que es muy importante. Yo lo sé. No habría grandes descubrimientos en la física o con otras ciencias, pues, sin las preguntas esenciales que vienen desde la metafísica. Los respeto, los admiro, pero de lejos. Es lo único que diré. Así como el sol, ¿no? Que estén como el sol. Sí. Mis respetos, pero yo no. Yo no le entro. Oye, Grecia, ¿y cómo esta niña curiosa, bueno, inmersa en libros, en Ciudad Juárez, en Frontera y con todos estos contextos que nos has ido platicando, ¿cuándo llega el clic de decir, pues yo me llamo Grecia y voy para filosofía? ¿Cómo fue este enamoramiento con la filosofía? Que además, bueno, te metiste a un doble grado, que igual que nos platicas ahí como, ¿por qué periodismo y no otra cosa? Para empezar, creo que a todos los adolescentes les pasa que en el momento en el que tienes que empezar a decidir tu carrera, casi el mundo te está diciendo que elijas quién vas a ser por los siguientes años de tu vida, qué carrera elegir, en qué te vas a desempeñar. Entonces, yo desde la secundaria me había cuestionado eso y me acuerdo de una conversación con mi mamá en donde, como es la persona que más en contacto he estado conmigo durante toda mi vida y yo creo que de las personas que más me conoce, pues le pregunté en qué carrera me veía ella, y me dijo que en una ingeniería, ¿no? Desde siempre había sido buena con los números, era pues buena estudiante en general y las matemáticas se me daban de una manera muy fácil, y resulta la casualidad que en Ciudad Juárez es una industria maquiladora, ¿no? La industria maquiladora rinde controles. Entonces, pues yo pienso que por eso, por todos los factores, ella me dijo esta respuesta. Y con esa idea crecí. En la prepa aprendí a programar, de hecho, y me acuerdo que también a la hora de hacer el test vocacional que a todos en la prepa nos hacen de igual, tus habilidades y cuáles son tus intereses y hacer un match y a ver en qué carrera sales. Me salió 97% a cualquiera de las ingenierías y 100% filosofía. Entonces desde ahí yo dije, caray, ¿qué es esto? ¿Qué? Era justamente el semestre de prepa antes de tomar la clase de filosofía, la única que te dan por parte de la SED, ¿no? Y pues desde ahí empieza uno a curiosear de, ¿esto es una carrera? ¿Existen filósofos en el siglo XXI? Y te digo porque vengo de Ciudad Juárez, es una ciudad completamente industrial, hay ingenieros, abogados, doctores, contadores, párale de contar. Son las carreras como que más se visibilizan de donde yo vengo, pues. Entonces, yo nunca he conocido a ningún filósofo, ni a ningún maestro de literatura siquiera, más que a mis profesores, porque mi familia, puros contadores, y ya, y bueno, y administradores. Entonces, desde ahí yo empiezo a cuestionarme y digo, ok, vamos a ver de qué se trata esto de la filosofía. Empiezo a hablar con profesores, empiezo a investigar por mi cuenta en dónde está la carrera, de qué se trata, y me doy cuenta que, bueno, sí es algo que me interesa, qué padre poder cuestionar por toda tu vida, qué padre poder a lo mejor intentar avanzar debates o ya proponer soluciones a dilemas éticos que no, es que padre. No dejaba de emocionarme por
por esa idea de poder contribuir a un debate o a algún problema contemporáneo. Entonces, y de ahí todo se complicó. Aparte fácil de encontrarte con todo el mundo que lo veías muy lejano, que era algo pasado, ¿no? De los griegos y que y que a lo mejor sí Descartes y ya, ¿no? De los filósofos que de los que te llegas a enterar, o bueno, de los que yo me llegué a enterar desde mis trincheras, ¿no? Mi entorno. Y creo que el siguiente paso para mí fue ser honesta conmigo misma y con los demás al verme como era, al verme tal y como era, y reconocer que sí, que estaba loca por querer estudiar filosofía cuando había muchas preguntas en ese entonces a las cuales no tenía respuesta, y las más sencillas, ¿no? Que yo creo que a todos los filósofos les preguntan: ¿de qué vas a trabajar? ¿Cuál es el campo laboral? Está bien, quieres ser filósofo, pero no te gusta enseñar, y todos los filósofos son profesores, o a eso nos reducen. Entonces, ¿qué vas a hacer con tu vida? Entonces, fue un tiempo que en mi familia lo recordamos como de mucha discordancia, más con mi mamá, porque ella también se quedó con esa idea, ¿no? De mi hija va a ser ingeniera, mi hija ya aprendió programación y se va a quedar en Juárez toda su vida. Eso es algo que también venía en el combo de decidir estudiar filosofía, el reconocer esa parte de mí que quería conocer el mundo, que estaba harta de vivir en Ciudad Juárez y estaba harta de tener pocos recursos comparados con los que yo me llegaba a enterar ya cuando estuve estudiando en El Paso, Texas. Entonces, y eso que es una universidad pública, no he pisado en una universidad privada hasta el día de hoy. Imagínate todo lo que me falta por conocer. Entonces, fue una época de mucha incertidumbre. Y para mis padres contadores, riesgo. Red flag, es la alarma de que algo malo podría pasar, no sabe lo que está haciendo, siempre está cambiando de opinión. Y también para las demás personas, ¿no? Hubo muchas, sobre todo en mis primeros semestres de la universidad, cada que pasaba cada que cruzaba el puente y me topaba con un CBP officer. ¿A qué vienes? ¿Qué estudias? Filosofía. Ah, sí, ¿y de qué vas a hacer? ¿Y en eso qué se hace? ¿Y de qué vas a comer cuando estés grande? Y yo, te tienes que acostumbrar a ese tipo de comentarios que son nada más burla de comentarios, ¿no? Entonces yo aprendí a que mi vida era mía. A que estas preguntas, aunque fueran en burla o en broma, que de alguna manera siempre iban a estar ahí. Y me pone que sí influenció el hecho de que me motivara a escribir más y a tener habilidades transferibles a diferentes tipos de trabajo, en caso de que el plan de filosofía no funcionara, ¿no? Y es cuando llego a mi segundo semestre y añado en mi currícula la carrera de periodismo de multimedia, ¿no? En ese entonces venía de Juárez, yo solamente había conocido el sistema escolarizado de México, y lo que me había tocado eran en su mayoría profesores que solamente te ponían a exponer para que ellos hicieran el trabajo mínimo. Y yo agarré la idea de que, ¿sabes qué? Yo nunca voy a ser profesora porque no quiero ser ese tipo de persona. no quiero enseñar así, ¿no? Pensando que solamente así se puede enseñar. Entonces llegué a la filosofía con ese dilema, ¿no? Me encanta la filosofía, yo sé que yo soy de aquí. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Quién sabe? ¿De qué voy a trabajar? Sepa la bola. Pero de aquí soy, y estas respuestas después, esas preguntas después se van a responder solitas. Solamente tengo que dar un primer paso y no importa el riesgo, porque estoy
de más de segura que esto es lo mío. Entonces, y lo confirmaba en cada clase, en cada lectura, en cada problemática que surgía, porque también al darme cuenta que la carrera de filosofía no está en la UACJ ni en ninguna de las universidades de Ciudad Juárez, dije, me voy a tener que ir. Forzosamente me voy a tener que ir. Y lo más cerca del lado mexicano era estudiar en la UASH, en Chihuahua directamente. Y a cómo estaba la situación con mis padres, que no sabían que de repente les salió una filósofa. Pues claro que el tema de irme a vivir sola en otra ciudad, por muy cerca que estuviera, o cerca relativamente, yo digo cerca, pero para ellos no era tanto, pues era un tema complicado. Y ya eran épocas de inscribirme a las clases. Por ejemplo, por tener toda esa crisis existencial de si filosofía o ingeniería, o qué miedo decir que estudio filosofía, se me pasaron las fechas para aplicar a becas. Eso sí tengo muy importante, es que lo tengo que recalcar, porque pues ¿cómo voy a aplicar a ayudas financieras si ni siquiera sé cuál es mi siguiente paso, ¿no? Que yo también decía, hubiera estado excelente para mí que me hubieran dejado mis padres darme un semestre de descanso de la escuela y trabajar en lo que yo decido bien, ahora sí, filosofía, pero en qué campo laboral, qué rollo, qué empresa o qué habilidades podría tener. Pero no, esa no fue la historia. A mí se me obligó a decidir de una manera rápida y congruente, y decir, ¿sabes qué? Decide ya tu vida, porque si no, te vas a atrasar con todo y no queremos. Entonces, si va a ser filosofía, está bien, pero para el siguiente semestre sí tienes que estar más avanzada en ese tema del campo laboral y en qué te vas a desempeñar después de, porque de nada sirve pagar una carrera para la cual no vas a trabajar, estás perdiendo tiempo, estás perdiendo recursos, dinero, etc. Entonces dije, ok. En mi primer semestre solamente me enfoqué en hablar con profesores, con consejeros académicos, con personas administrativas, con personas de admisiones, con psicólogos, con cualquier persona que me pudiera decir de qué manera puedo tomar esta toma de decisiones que era imposible. En un semestre es imposible decidir todo lo que mis padres querían, ¿no? Pero esa fue mi situación. Y hablando con profesores, tomando mis clases, teniendo esa experiencia del primer semestre en la universidad, sí me di cuenta que me encantaba el mundo de las comunicaciones. Me encantaba el poder contar historias, el poder reflejar también las historias del otro, transmitir mensajes, ideas, compartir aventuras intelectuales. Entonces, esa fue la primera chispa que me dijo, pues algo de comunicaciones. Y ya hablando con consejeros, me di cuenta que estaba muy relacionado con filosofía, con el hecho de compartir conocimiento y sistemas de creencia y cuestionarlos, y como periodista, pues el hacer entrevistas, ¿no? El crear preguntas para cierta persona, o el enterarte de cierto dilema y crear diferentes perspectivas o narrativas como para después contarlo a una audiencia. Todo tiene que ver, está muy, muy entrelazado, y más en el tema de escritura, porque yo decía, ok, si voy a ser filósofa, tengo que saber escribir, mínimo. Eso es algo que todos los filósofos hacen, ¿no? Que se sabe, aunque no sepas nada de la carrera y no conozcas ningún filósofo en tu vida, claro que sabes que tienes que saber escribir bien. Entonces, si tengo la carrera en periodismo, puedo aplicar para el periódico estudiantil, al menos, y de ahí empezar, ¿no? Me van a encargar por semana un chorro de historias, y voy a estar atoradísima con entrevistas, con el horario de las demás gentes, con la fotografía, con hacer el video, porque es periodismo multimedia. O sea, todos los formatos que te puedas imaginar por donde el cual se narran o se comparte información, todo de eso se trata la carrera. Entonces dije, de aquí voy a agarrar
habilidades para un chorro de trabajos. Y voy a poder, de una manera más certera, compartir o mis aventuras intelectuales o las de otros a través del periodismo, ¿no? A través de los reportajes que hiciera. Entonces, poco a poco ahí se fue perfilando mi perfil de escritora, poeta, filósofa, editora, editora de contenido, no sé, todos los sombreritos que he tenido a lo largo de mi carrera. Y creo que fue de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, ¿eh? Haya sido como haya sido, ¿no? Todo batallado, todo de 1000 presiones alrededor, pero al menos el beneficio de todo eso fue que pude construir mi carrera desde antes que me graduara de la universidad y no me equivoqué. Lo confirmaba en mis clases, en mi trabajo, en cada revista que se publicaba, en cada reportaje, en cada columna, en cada trabajo filosófico, en cada investigación que hacía también, porque por mis tesis, por los requerimientos del programa de HSI, en cada conferencia también. Entonces, ya lo saben, muchachos, si no existe ningún filósofo en su familia, platiquen con profesores, con amigos, con quien sea, en Instagram, busquen en redes sociales, ármense su comunidad de donde puedan, porque a fin de cuentas existen personas como nosotros que los podemos ayudar y que tenemos las respuestas. Entonces, así fue, fíjate. Y me imagino a tu papá, ¿para qué le puse Grecia, no? Así. No. No, fíjate que, mira, para mi papá en específico, él siempre fue fan de la filosofía. Gran parte del por qué nunca faltó libros en mi casa fue porque él desde siempre, ay, Kant, ay, Descartes, ay, el racionalismo. Entonces, él es muy, muy racionalista. Entonces. Y mi mamá siempre ha sido muy práctica. Ella dice, pues, ¿en qué voy a conseguir trabajo rápido? ¿Y en qué me puedo independizar más rápido, no? Entonces, pues, claro que contabilidad, ¿no? Administración, ingeniería, así. Y ambos son muy fans de la mitología griega, que me querían poner como algo así como una diosa griega y como mi mamá. El primer libro que creo que sigue siendo su favorito, el libro favorito de mi mamá es La Ilíada. Pues claro que no me iban a poner Afrodita, digo, o Atenea, no manches, Diana todavía, pero... Afrodita hubiera estado interesante, Afrodita. No, hombre. Total que se conformaron los dos con Grecia, les gustó y ya, pues, nació mi identidad, mi primera identidad de ahí. Oye, y ahorita que nos platicas esto del periodismo con filosofía, que más o menos lo fuiste acompañando, ahora ya unos años después ahora sí que en este caminar que has tenido, ¿cómo ves que se enlaza el periodismo con la filosofía? ¿Y cómo lo viste a lo mejor desde estudiante y quizá el ojo crítico que se generó al ver tú un reportaje, al ver tú algo y dices, ¿esto le falta filosofía? ¿Esto se puede meter filosofía? ¿O cómo es juntarlos estos dos elementos? Eso, pues para empezar, las dos disciplinas tienen muchísimas similitudes en formato y también en su metodología. Para ser periodista, empiezas con preguntas. Y para ser filósofo también. Tienes que preguntar primero, tienes que curiosear sobre qué, cómo, dónde, cuándo, de qué manera, por qué. Y el por qué, súper filosófico, ¿no? Entonces, también se parecen a la manera de abordar un problema o un dilema. En el periodismo tienes que hacer fact-checking o ver y entrevistar a varias personas para saber qué es lo que pasó, ¿no? Cómo y por qué, cuándo, a qué hora, dónde. Y en la filosofía es preguntar sobre los procesos, ¿no? Un ejercicio que yo hacía de niña mucho es estoy en el carro y me agarro cualquier objeto que vea y digo, ok,
qué material se necesita para construir eso. Y es un poste, ¿no? Se necesita alambre, no sé. o, o metal. ¿Y de dónde sale el metal? Y así me voy, ¿no? De atrás para atrás para atrás. Se trata de entender, pues. Se trata de comprender todo lo que nos rodea. Y sí creo que ahora que ya soy un poquito más profesional y que he avanzado más en mis disciplinas, que el periodismo forma parte de la subdisciplina de ética aplicada, ¿no? Dentro de la filosofía. O bueno, más en cualquier industria va a tener sus dilemas éticos. Y en el periodismo en particular se habla mucho de la verdad, ¿no? O de cuáles son tus fuentes, o fuentes confiables, fuentes no creíbles, fuentes creíbles, testimonios, anonimidad, o por qué es importante, por qué no, en qué casos. El código de ética de cualquier newsroom. Entonces, son muy similares en muchísimos aspectos. Y simplemente con que nos enfoquemos en la escritura, el saber escribir, el saber transmitir mensajes, o el saber, ¿sabes qué también? El hablar de manera clara y concisa, expresar ideas o terminología abstracta o muy difícil de digerir y comprimirla en una explicación sencilla o simple, entendible para cierto tipo de audiencias, que ahí sí depende de muchísimos factores, no tanto en la filosofía como en periodismo. Pero sí, esas son las cosas que yo le veo de similitud. Y realmente no le veo mucha diferencia, ¿eh? No es que sea periodista o filosofía, es que soy periodista y filósofa. O sea, no hay por qué tener una división en estas disciplinas si realmente estamos cuestionando, indagando con el mismo propósito. Puta, que hablaste de los dilemas éticos y de estos sombreritos también que dices que has tenido, ¿no? Uno de estos sombreritos fue ser editora en jefe de Minero Magazine. ¿Qué es? ¿Cómo es ser editora en jefe? Decidir qué va, qué no va, cómo va, estas partes, ahorita todo esto que nos echas, ahora sí llevarlo a la práctica, cómo es vivirlo como editora, como realmente ser quien lleva el control de lo que sale de la línea editorial que hay. Ay, Minero Magazine. Es de los trabajos más bonitos que he tenido. Así te la pongo. Y es muchísimo trabajo. Es planear la revista desde que es intangible hasta que ya la ves enfrente en los puestos de revista ya impresa, completita. Me acuerdo que lo primero que yo hacía era checar el calendario. Eso, para ver de qué manera nos íbamos a poner las fechas límites y qué manera íbamos a cumplir con todo lo que se requiere para crear una revista. Como es revista estudiantil, tratábamos de contratar a 4 escritores por semestre y es una edición semestral. Entonces, como estudiantes, porque todos los que trabajan en esa oficina son estudiantes de periodismo o carreras afines, pues claro que se tiene que priorizar la parte académica, ¿no? Y para eso, para mí como editora era muy importante que estuviéramos todos en las juntas y hacer pocas juntas, ¿no? Por lo mismo de que cada quien tiene su horario, su estrés académico y a veces en época de exámenes finales también teníamos que publicar la revista y ultimizar los finishing the last details. Entonces, pues eso era estar. Ya cuando tuve línea express, que ahora sí podía no levantarme a las 3 de la mañana para ir a la universidad, era levantarme ahora sí a las 6 de la mañana, un horario un poquito más normal, y llegar a las 7 de la mañana. Era llegar desde las 7 y quedarme en la oficina, tomar mis clases y de repente en los breaks estar en la oficina, clase y oficina durante toda la tarde hasta las 7 de la tarde. Pues estar, pues sí, 12 horas todo el día ahí. Y los estudiambres no me dejarán mentir. Es un trabajo muy pesado, pero en general
lo que lo que hacíamos en Minero era, ya cuando tienes tus 4 editores y ya que tienes el calendario enfrente de ti, decidir las 2 juntas que vamos a hacer en el semestre. Una junta inicial para hacer brainstorming de ideas de cuál va a ser el tema de esa edición y cuáles van a ser las historias principales. Y luego una segunda junta cuando ya cada quien haya entregado su primer borrador de la revista y hablar sobre los cambios, a quién necesitas entrevistar, o qué aspecto de la historia está más débil, entonces hay que fortalecerla más, qué estadísticas tienes que buscar, con qué organización te tienes que acercar para que te den más información de tal aspecto de la historia, etc. Y de ahí, desde un principio, yo me enfocaba muchísimo en la planeación antes de que empezara el semestre, pero desde un principio yo ya tenía mis ideas de, ok, este aspecto está en tendencia en redes sociales ahorita, estaría muy bien que lo hiciéramos parte de la revista, así. Y en general, Minero Magazine es la única revista bilingüe que en YouTube que trata sobre la vida fronteriza. Si vamos a hablar de arte, es preguntarte cómo se vive el arte en la frontera. Si vas a hablar de ciencia o inteligencia artificial, es qué aspecto de la frontera refleja más AI o ese tipo de cosas, siempre buscando el ángulo fronterizo, ¿no? Entonces me acuerdo mucho de una historia, por ejemplo, hablando de arte, entrevisté a un artista juarense y otro de El Paso, igual ambos locales, ambos que tienen murales, instalaciones y exhibiciones ya puestas en museos locales o fronterizos, pues, y me acuerdo mucho que me faltaban estadísticas sobre cómo la comunidad aceptaba o rechazaba ese arte, ¿no? Y fue muy difícil de encontrar, total que haces muchísimo trabajo como reportera y aparte por ser editora en jefe, claro que estás supervisando las historias de todos los demás. Es un proceso de edición de 4 borradores y luego la historia final. Y todo eso se hace a lo largo del semestre, aparte de estar supervisando el contenido en línea, las fotos o los visuales de cada historia, los videos que se van a publicar también en línea y las historias que solamente se publican en línea, porque eso es algo que Minero no tenía antes que yo vine que yo llegué y dije, ¿saben qué? Nos estamos atrasando en comparación con las demás publicaciones, tenemos que tener contenido en línea y aparte contenido exclusivo solamente impreso. Entonces igual fue contratar a un editor de contenido y que nos ayudara a publicar contenido en línea cada que pasara algún evento en YouTube o algún evento fronterizo de alto impacto. Y al final casi siempre caía en exámenes en semana de exámenes finales que teníamos todo de martes a jueves, teníamos que tener un horario de como 6 horas en la oficina. Todos los editores, todos los escritores de la revista y todos los fotógrafos y todos los diseñadores también, los que ya están poniendo en InDesign la hoja completa de cómo va a estar impresa la foto junto con todo el texto y las fotos y el número de página. Yo también tenía que hacer mi nota de editor, la foto o lo que va a estar en la portada de la revista, cuál va a ser. Todo ese trabajo se hacía en ese horario sin faltar. Y al final yo siempre me agendaba ahí mis 3 horas de más editando. Y luego se imprimían para que el editor de copia, ahora sí, al último vamos a checar los detalles finos de gramática, ortografía, en español y en inglés, porque como revista bilingüe cada historia tenía que estar traducida en ambos lenguajes. Y ¿qué más? Ay, también checar anuncios, también era un chorro de trabajo. Estoy platicando todo el semestre en como menos de 3 minutos, más o menos. Pero más o menos así era la cantidad de trabajo. Y sí, un chorro de horas en la oficina, un chorro de horas en platicando con tus escritores, diciéndoles qué es lo que te falta, en qué aspecto la historia puede mejorar y qué aspecto ya está fuerte, así que ni me lo toques, nomás enfócate en eso. Igual con los fotógrafos, qué visuales queremos para la historia,
que estaría mejor. Igual tratar de que se colabore en equipo, que cada historia tenga su escritor, fotógrafo y videógrafo y diseñador para que juntos vayan a la entrevista y de una vez, ¿no? Visuales de la persona a la que van a entrevistar, video de la persona siendo entrevistada, el texto, el audio, foto, todo. Para que al final del semestre salga la revista impresa y también en contenido en línea y ya se pueda acceder. Todo Wow. eso es el proceso. Y eso que no te estoy contando el proceso de la imprenta, porque eso por ser... Sí, o sea, nos tiraron paro, que ya era... Esos son los contratos directamente con la oficina en UTEP. No, a los estudiantes no nos dejaban tener contacto directo con la imprenta. Solamente nos pedían el archivo en PDF de la revista completa y órale, se manda a la imprenta. Y ya. No, la imprenta es todo un caso también. Sí, así es. Oye, ahorita que tocas justamente la revista que es esto de esta frontera y que tú estás inmersa en esta parte, ¿cómo es ser latino en Estados Unidos? Y quizá en un latino pues, que estaba peloteando constantemente, que es igual, creo que muy diferente a un latino que está totalmente 24/7 allí. Pero ¿cómo es realmente tan feo como a veces nos lo cuentan desde este lado, que a los latinos nos hacen el feo, que no, que sí? ¿Cómo es esta cuestión? Y aparte, tú tienes un aderezo adicional que es, eres latina y eres mujer. ¿Eso entra en la ecuación y lo perjudica, lo acelera? ¿O cómo es esta parte, esta cuestión ahí? Pues mira, te platicaré. En mis años de licenciatura, cuando estaba en UTEP, por estar en una comunidad mayormente latina y una universidad que es, creo que sigue siendo la que en Estados Unidos la que más gradúa a personas latinex, yo me sentía en casa. Yo me sentía como si estuviera en la prepa en Ciudad Juárez, solamente con personas hablando en inglés y teniendo problemas como para pronunciar mejor y mejorar mi nivel de inglés en esos primeros semestres. Y ya después te acostumbras, ¿no? Y de todos modos la gente dice que el acento fronterizo se nos nota. pero yo me sentía en casa. Cuando sí resentí mucho el cambio fue cuando me mudo a Michigan para completar mi maestría y estoy en una comunidad de personas mayormente blancas, descendientes de Alemania, descendientes de Europa, o sea, no nada más blancas, descendientes directamente, con letreros de que apoyan a Trump fuera de sus casas y otros con letreros de Black Lives Matter fuera de sus casas también. Y en Michigan, en una súper lejos de la frontera sur de Estados Unidos. Allá cuando les dices frontera, piensan en la frontera con Canadá. Y cuando les dices latino que eres de México, piensan en la serie Narcos y en la violencia con los carteles. Entonces, ahí es cuando de veras sí me fui muy lejos de mi zona de confort. Y sí pasaron varias cosas que me dijeron eso, que estoy fuera completamente y que no pertenezco aquí. Por ejemplo, en mi generación de alumnos de maestría éramos 10 estudiantes en total y de esos solamente 3 mujeres. Y nos empezamos en el 2020, o sea, año de pandemia. O sea, hubo muchas personas que no pudieron continuar con sus planes, pero a nosotros de alguna manera se nos dio que pudiéramos continuar al menos con el plan de continuar con la maestría. Y en nuestro primer semestre se fueron 3 personas del programa y yo me tuve que dar un break después de mi primer año de maestría. Entonces, por todos esos
no solamente por los desafíos que la pandemia de por sí trajo, pero por la soledad al ser la única persona mexicana y de Latinoamérica en tu programa. Por ser la única que habla español, por ser la única que entiende que en una clase en donde se está hablando del duelo con la muerte, es válido preguntar si vamos a hablar de rituales, por ejemplo, el Día de Muertos. Cosa que pregunté desde mi primera clase, fue mi primer semestre y mi primera clase de la maestría. Y lo impartió la única maestra mujer del departamento, blanca. Y todos los demás profesores, hombres blancos, en ese departamento. Y pues claro que su respuesta fue que ningún ritual estaba representado en el sílabus y que en general los autores que íbamos a ver y que se ven en cualquier clase de duelo no se enfocan en nada que tenga que ver con el Día de Muertos. Entonces ahí el primer shock cultural, ¿no? De yo estar acostumbrada a que cada noviembre, primero y segundo, estar hablando del Día de los Muertos en mis clases, en mi comunidad, con mi gente, y de repente, caray, ¿esto no se valora aquí? Ok. Y bueno, y luego decir, ok, está bien, cada quien tiene su comunidad y cada quien tiene los autores que se valoran o que se reconocen. Entonces, esa va a ser mi aportación. O sea, por algo contrataron a una alumna que viene de México, que es filósofa, y con mis credenciales y con mi background. Entonces, eso creo que es lo que me toca aportar a mí. Aparte, nunca he cuestionado la muerte, nunca lo he visto de una manera filosófica. Estaría interesante ver qué onda con el Día de Muertos, ¿no? Y me acuerdo que en mi primera junta con esa maestra para platicarle mi idea, ¿no? Que el Día de Muertos nos puede ayudar a ver de manera diferente la muerte. Fue mi pitch inicial, ¿no? No sabía qué pregunta específica quería hacer en ese momento, pero decía, el Día de Muertos como que está muy diferente a cualquier... A lo que dice John Didion, ¿no? O a lo que está diciendo este cuate... Ay, ¿cómo se llama? No, ni me acuerdo. ni me voy a acordar. Pero todos los autores que estábamos teniendo en esa clase eran como que... Sí, dices que el duelo con la muerte es una emoción. Y otros dicen que es un proceso, que tiene sus etapas. Y el Día de Muertos nos está diciendo que, para empezar, es una ceremonia de la muerte. Que... esto tiene un chorro de contenido filosófico. Y mi maestra diciéndome, es que, ¿sabes qué? Esa no es una idea para un ensayo. Y yo, ¿por qué? Está bien, pero ¿cómo que no es una idea para un ensayo si estamos hablando de otra perspectiva totalmente diferente a lo que estamos leyendo? Pues es que estás hablando de un ritual y es muy xenofóbico pensar que solamente vamos a enfatizar sobre el Día de Muertos, sino sobre todos los demás rituales de otras comunidades. Y yo, pero no estoy diciendo eso. No estoy diciendo que solamente el Día de Muertos importa, estoy diciendo que como ritual, o bueno, que las preguntas canónicas sobre el duelo también se pueden responder con rituales. Por ejemplo, el Día de Muertos, ¿no? Y en general siempre fueron nos al principio, siempre fue, la tienes que pensar más. No estás lista para escribir algo así. Me aconsejó crear un libro de pensamientos que con las lecturas de la clase y los comentarios que salían al cuestionar las lecturas, que yo vaya anotando los pensamientos que tenía. Pero todo era sobre el Día de Muertos. Cada que alguien preguntaba, ¿pero cuándo termina el duelo? Y luego yo, es que a lo mejor no termina porque lo celebramos año con año. Pero es que ¿cuándo empieza? Pues chance cuando alguien cercano a ti se muere, pero el Día de Muertos a los niños nos hacen escribir poemas a Catrinas y a la muerte, entonces a lo mejor estamos pensando en una muerte en futuro. No, todo me regresaba a mis preguntas iniciales, ¿no? Y a lo que mi intuición como filósofa me decía. Entonces ya hubo un punto del semestre en el que dije, ¿sabe qué, maestra?
voy a responder esta pregunta, así la quiero responder, voy a utilizar el Día de Muertos como ejemplo. Y, o sea, casi todo el borrador del ensayo ya hecho, ya estructurado. Y solamente así dijo, ok, ahora sí es una idea. Quiero pensar, quiero darle el beneficio de la duda que en esas primeras juntas, porque no tenía el trabajo estructurado como al final, pues que por eso escuchaba yo los nos. Pero también me pongo a pensar que hubo muchísimos trabajos filosóficos que hice en UTEP con demasiados mentores y personas que estimo que desde un principio no necesitaban un trabajo estructurado para seguirme apoyando y seguir conversando sobre las ideas y seguir encaminándome a que yo formara una tesis definida. Entonces, eso pasó en mi primer semestre. Y desde ahí dije, ok, esto no es UTEP, esto no es Ciudad Juárez El Paso, esto no es el departamento de filosofía al que estoy acostumbrada. También muchas experiencias con compañeros que no saben pronunciar tu nombre y ni siquiera les interesa pronunciar bien tu nombre, que hacen mansplaining, que interrumpen y que están acostumbrados a que cuando te interrumpen esperan a que tú pares lo que tú estás diciendo y que ellos continúen con su monólogo, porque ni siquiera es diálogo. Entonces, y creo que a lo mejor ahí responde a tu pregunta sobre esta intersección, ¿no? De ser filósofa y también mujer, porque pues se sabe que les pasa más a las mujeres que les hagan mansplaining que a otros hombres en general. Y ¿qué más? Mi último semestre de maestría no tuve oficina, me estoy acordando. Todo tenía que reunirme con mis estudiantes en una sala de conferencias que era general, que estaba al lado del departamento de filosofía, pero me quitaron mi oficina y no supe por qué. Y cuando preguntaba, no, es que de todos modos como no estabas en la oficina, pues hay otras personas que sí la necesitan, que están en el programa. Y yo estoy en el programa, yo lo necesito también, pero ok. Y es que de verdad aprendes a ni siquiera, o bueno, al menos esa fue la manera en la que yo reaccioné a ese racismo, ¿no? Ni siquiera te enfrascas a que, no, dame mi oficina, yo merezco estar aquí, porque sabes que van a ser más conflictos y más, que vas a gastar saliva, realmente. Hay contextos y lugares en donde gastas más saliva y más energía defendiéndote que creando un cambio. Y a lo mejor sí debía hacerlo para sentar un precedente, pero pues no fue así. Yo, en general, en la maestría fue... Hicieron un muy buen trabajo en mostrarme cómo es el mundo académico, lo bueno y lo malo. Así que, para bien y para mal, tuve esas dos experiencias que todavía recuerdo que me hicieron cuestionarme si de verdad quiero estudiar, por ejemplo, un doctorado en Estados Unidos y en qué departamento. Y que me hicieron decidir tomar un descanso, un semestre, darme de baja y regresarme a Ciudad Juárez y solamente no pensar. Fue en el mismo semestre en el que me diagnostican distimia. Mis niveles de depresión estaban a tope, estaba teniendo ataques de pánico también, ansiedad. En general, solamente hice una amiga sincera en la maestría y que resulta que fue la persona que se fue del programa, que también era estadounidense, pero con padres inmigrantes. Entonces, y Latinx también. Entonces, había muchísima similitud en muchísimas cosas que otras personas del programa, inclusive maestros, pues no lo tenían.
Y, en fin, eso fue, eso es un poquito de mi experiencia como filósofa mexicana, mujer en Estados Unidos. Y Oye, ojalá y no Grecia, wow, no es increíble, ¿no? Todos estos elementos que nos comentan cómo van ahí engranando de una manera muy, muy dispar, ¿no? Ujú. Y para ir cerrando, Grecia, me gustaría nada más como conclusión, como cierre, andas metida en cosas en el programa que comentaba al inicio de meter profesores latinos en Estados Unidos, el MAP también. ¿Cómo nace este activismo? Que quizá, como dices, ahí el bajar en Michigan, como que no está, como que estaba medio apagado, dormido o algo así, o no quisiste gastar saliva, pero después sale o ahí en ese momento es donde sale la construcción de esta Grecia que, bueno, quiere entrar y quiere realmente dar estos cambios que tú comentas. Bueno, ¿qué haces con los programas en los que estás? Sí, pues, híjole, creo que mi perspectiva siempre fue, si no puedo cambiar lo que yo estoy viviendo, de perdida no se la voy a hacer más difícil a los demás, ¿no? Entonces, siempre trato de que en mis actividades de servicio a la filosofía o de voluntariado, ayudar a las personas que, que más necesitan de espacios con experiencias filosóficas o que han sido ignoradas tanto tiempo que de verdad alguien que les diga, sabes que tu perspectiva lo vale y aquí está y es muy importante. Eso es lo que, el aspecto de la filosofía que más me gusta, que puedo hacer, que puedo desempeñarme de esa manera. Y parte importante de esto fue, pues, mi trabajo con el concilio, por ejemplo, en el área de filosofía con niños, estuve impartiendo con esa non-profit clases de filosofía con niños de secundaria y, y niños de primaria, de primero y tercero de primaria. Entonces, tener conversaciones con niños siempre, siempre te lleva un chorro de lugares filosóficos. y sobre todo porque es una parte de la comunidad que, lo digo, o sea, um, son ignorados filosóficamente, no se les considera filósofos o capaces de pensar como un adulto lo haría o, um, o crear o debatir de una manera significativa de la misma manera que lo hacen otras personas, ¿no? De mayor edad. E incluso se cree que para ser filósofo tienes que ser adulta, ¿no? Platón decía que si no tienes más de 40 años, no eres filósofo, ni siquiera te acerques, ¿no? Entonces, es cuestionar todos esos prejuicios de la misma disciplina y también um, reconocer que los que tienen más curiosidad filosófica son los niños. Es innata, no saben nada del mundo, literal. Y quieren aprender y por eso preguntan y por qué esto y por qué aquello. Entonces, son los que, por los cuales podemos tener perspectivas más frescas. Incluso me atrevería a decir que mejor que nosotros, filósofos adultos. Entonces, de ahí viene ese interés en la filosofía para y con niños y ese proyecto de I Still Feel Like Me, Philosophical Pedagogies for Children with Immigrant Backgrounds, que también fue muy importante tener esas conversaciones con niños inmigrantes o de padres inmigrantes que hayan vivido procesos de inmigración, lo que está escrito en la ley, ¿no? Porque es muy diferente preguntar sobre justicia a un niño inmigrante a un niño que no ha tenido ese tipo de experiencias, ¿no? Que no ha estado en un centro de detención o cuyos padres no han tenido que irse del país para mandarles dinero desde el otro extremo del mundo, por ejemplo. Y también crisis de identidad, ¿no? ¿Quién eres tú sin tu lengua o con tu cultura, sin tu cultura, con los lugares que conoces? Se armaron muchas conversaciones filosóficas muy interesantes con niños inmigrantes, que también es un área dentro de la filosofía para con niños que no está muy investigada. Entonces, por ahí fue el ya no tener esa gap.
y también con minorías y filosofía me desempeñé como gerente de programa. Esto realmente fue durante un año en mi primer año de maestría. Estuvimos creando redes de apoyo con diferentes estudiantes de posgrado, no importaba si era maestría o doctorado. Y el propósito de todo esto es precisamente que entre nosotros nos ayudemos. Que todo el mundo conoce MAP, entonces de alguna manera crear eventos y talleres y presentaciones y introducir a estos alumnos que están como que repartidos en las diferentes universidades de Estados Unidos y acercarnos y crear redes de apoyo para que entre nosotros resolvamos dudas, compartamos experiencias de lo que estamos viviendo y de alguna manera intentar este proceso terapéutico de a ver qué nos está pasando. Podemos resolver algún dilema que tú tengas o no, o que de mi experiencia te pueda ayudar si es que te la cuento y me abro contigo, como para que tú ya no tengas que vivir lo que yo sí viví. Entonces, ese fue el propósito de ese programa y de ser program manager para Minorities and Philosophies. Wow. Ahora sí, Grecia, para ir cerrando ya, compártenos cómo te podemos encontrar, que disclaimer o spoiler alert, es un poco complicado encontrarla, pero ¿cómo te podemos encontrar? ¿En dónde? Lo que has escrito, lo que haces, las redes que tienes activas. Compártete para que igual le vamos a dejar los links acá, pero para que nos escuchen. Uh-huh. Claro que sí. Si quieres leer historias o reportajes que yo he leído, todo lo que he escrito hasta ahorita en mi vida, te vas a mi perfil en Muckrack. Es Muckrack /Grecia _Sánchez, me parece. Y no, nada más un guión, no es guión bajo. Muckrack.com /Grecia _Sánchez. Ese es mi perfil. En LinkedIn también me puedes encontrar como Grecia Sánchez. Y en Instagram es una broma muy gringa, pero me puse como Frida_Culo, porque todos los gringos conocen a Frida Kahlo, pero nunca van a conocer a una Frida Kahlo como yo con un culo. Así que así me encuentras en Instagram. Genial. Ya con eso en el tráiler rompemos YouTube, ¿eh? Perfecto. No, pues Grecia, muchísimas gracias por la compañía, por esta charla, por estos momentos, por compartirnos esta visión filosófica migrante, esta visión en un lado diferente del mundo, en un lado que lamentablemente, afortunadamente, no sé, no tenemos como que la experiencia de vida, y pues el compartirlo de primera voz con todo este recorrido que has tenido y que tienes, pues bueno, es impresionante, y pues agradecerte por habernos compartido esta reflexión. Nos quedaron muchas cosas en el tintero, pero bueno, ahí después las iremos reflexionando también contigo. Claro que sí, muchas gracias por la invitación, Miguel Ángel, y espero que podamos haber ayudado a los filósofos y filósofas con esta conversación. Claro que sí. Muchísimas gracias, Grecia.